noticia analizada y comentada. Volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio. 7:40. Conversamos con la ministra secretaria general de Gobierno, Aysén Echeverri, acá en el estudio de Tele 13 Radio. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días, Iván. Oiga, está de aniversario. ¿Hay que felicitarla o no? Por supuesto. Estoy de aniversario de ministra, además, porque hoy día cumplo 2 años de ministra de Ciencia. Pero claro. ¿Sí? ¿Fue el 11 de marzo? El 11 de marzo. Estaba pensando, ¿sabe qué? Que lo conversábamos con la Angélica Bulnes en el bloque anterior. Igual son 35 años de gobiernos ininterrumpidos que se inician y terminan el 11 de marzo, ¿no? Y que se dice fácil, pero no es tan... O sea, es cosa de mirar un poquitito más lejos de nuestras fronteras, ¿no? Es un tremendo logro de la democracia. Sí, hay que valorarlo. Sí. Ahora, dicho eso, tercer aniversario, lo celebran en Renca. ¿Por qué eligen Renca? A todos les gusta Claudio Castro, el alcalde de Renca. Renca Rocks, decían, Renca ¿no? Rocks, decía Michelle Obama. Exacto. La idea era poder celebrarlo en terreno con la gente. Esa ha sido la tónica de creo que este gobierno, y el presidente nos pide a todos estar siempre desplegados y por lo tanto hacía todo el sentido del mundo hacerlo en un lugar con la gente, ¿verdad? Y bueno, podría haber sido otra comuna de Santiago. Renca ha hecho un muy bonito trabajo en distintas áreas que son afines con lo que el gobierno ha impulsado en materia social. Ahí va a haber un despliegue, va a haber una especie como de feria ciudadana con información de beneficio y todo eso, aparte de lo meramente político. Exacto, ¿no? Y una actividad de conmemoración un poco para ir como redondeando temas, ¿verdad? Son 3 años de mucho trabajo en materia social, en materia económica, en materia de seguridad, y queda todavía un año entero por delante. Entonces, el poder marcar dónde estamos y qué es lo que queda en este último cuarto es parte de lo que se quiere lograr hoy día. Para eso sirven los aniversarios, como ya, pelota al piso, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Exacto. Es fome esto de que a un año todavía gobierno, pero en la práctica es un problema del sistema, digamos. Como que el gobierno las administraciones tienden a terminarse cuando aún van en el 75%, a pesar de que el gobierno insistió en el pato cojo, pero parece un poco wishful thinking, digamos, parece un poco como una expresión de deseo más que un hecho, ¿no? Yo creo que es una expresión de responsabilidad. Hablábamos de estos 35 años ininterrumpidos. No es que llega el 11 de marzo y cambia todo radicalmente. Igual, creo que es parte de lo que tenemos que estar muy orgullosos, es que cambian los gobiernos y hay políticas que igual continúan. Nosotros mismos, el presidente lo ha dicho, hay muchas de las cosas que nosotros hemos hecho que son continuidad de lo anterior. Proyectos de ley, por ejemplo, donde no se presentaron de cero, sino que se tomaron iniciativas que ya estaban presentadas por gobiernos anteriores y se siguieron empujando, por ejemplo. Entonces, el continuar trabajando hasta el último día, lo que hace también es prepararle el camino al gobierno que sigue en avanzar en temas que son de preocupación de la ciudadanía. No, evidente que el gobierno tiene el mandato de administrar el país, de gobernar. Otra cosa es que tenga la iniciativa política, que es lo que normalmente tiene los 3 años anteriores. Ahora, cuando uno está en este último cuarto, ¿verdad? Hay cosas que son urgentes y evidentes, como la implementación de reformas como el Ministerio de Seguridad y la reforma de pensiones, que ya en sí son un trabajo titánico, pero también está el de abrir el espacio a discusiones que son necesarias y que no tienen que parar, como por ejemplo en materia de aborto. Estuvimos conmemorando el 8M hace pocos días. Nos han preguntado 1000 veces, pero si no están los votos, ¿para qué se va a dar la discusión? Bueno, porque parte de la democracia es abrir discusiones y poder llevarlas en los espacios donde se tienen que dar y de esa forma ir madurando una discusión social que también es importante. ¿Va a anunciar hoy el presidente cuándo se va a presentar ese proyecto? Ese proyecto está amarrado y atado al destino del reglamento de la ley de 3 causales que se está trabajando con Contraloría. Yeah. Entonces, una vez que esté tomado de razón por Contraloría y que defina bien el marco y la cancha, a través de ese reglamento se va a presentar el proyecto de ley de aborto. Ya, o sea, no es un problema de decisión, sino que depende del trámite de la Contraloría. 100%. ¿Y el presidente lo que va a hacer hoy día es un balance, aparte? El presidente va a hacer un balance, va también a hablar de prioridades para este año que empieza, ¿verdad? Y sobre todo compartir la visión de lo construido hasta ahora. Mira, a propósito del cumplimiento del año, uno hace el ejercicio de decir, ya, ¿cómo contamos, verdad? ¿Qué contamos? Y una de las cosas, a las conclusiones a las que hemos llegado, es que, claro, uno puede hacer un checklist de cosas, Ministerio de Seguridad, 40 horas, deuda de pensiones, en fin. Pero también uno puede, y en momentos políticos como el que estamos viviendo, uno puede contar cómo se hacen las cosas. Y este es un gobierno que
ha logrado estas transformaciones mediante la construcción de acuerdos, que ha abierto diálogos. Yo creo que no hay política pública de este gobierno que no se haya hecho con un diálogo ciudadano. Y a veces uno dirá, bueno, pero ¿para qué se demoran más las cosas? Bueno, eso canaliza preocupaciones sociales, canaliza descontento social, construye cohesión social, que también es importante. Y de esa forma vamos como cuajando una versión del país que es una que puede crecer más, que puede tener mayor seguridad. A propósito del balance, hacíamos el contraste con cómo estábamos hace 3 años atrás, ¿verdad?, cuando este gobierno empezó. Y estábamos en una situación bien distinta. Estábamos con una inflación desatada. Yo creo que todos los que escuchábamos el IPC a final de mes decíamos, ¡oye, el crédito hipotecario! Sí, pues. Teníamos en el norte una frontera que carecía de infraestructura, de tecnología. En materia de seguridad, ¿verdad?, veníamos con años de una alza bien acelerada de homicidios. La economía, se decía que iba a venir una recesión, y así sucesivamente, ¿verdad? Son complicadas esas comparaciones porque igual buena parte de lo que pasó por responsabilidad de lo que en ese entonces, en esa época se conoció como el parlamentarismo de facto, donde el actual gobierno estaba en la oposición y ejerció presiones para que hubiera beneficios desmedidos que provocaron inflación, votó a favor de los retiros de fondos previsionales, estaba a favor de una inmigración. Acuérdense que el presidente tuiteaba hace unos años que lindo el país con muchos extranjeros. Digamos. O sea, también las políticas que llevó adelante el actual gobierno contribuyeron al estado de cosas que había cuando se inició este gobierno. Por eso es medio complicado comparar, ¿no? Sí, no, porque también tiene que ver con esta sucesión de gobiernos, ¿verdad? Y una cosa es ser oposición y otra cosa es gobernar. Y frente al espacio o al desafío de gobernar, uno lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. Son alternativas posibles. Y hoy día cuando vemos los resultados, es más, como gobierno nunca hicimos comparación respecto del gobierno anterior hasta ahora que han transcurrido 3 años. Y la razón es porque había que demostrar que efectivamente se podían hacer las cosas bien. Y hoy día cuando miramos dónde está el país, se recuperó inflación, se está avanzando en seguridad, la economía no está en crisis, agarró un poquitito de crecimiento, tiene que ir más rápido, por supuesto. En empleo llevamos 11 meses de caída del empleo, es decir, las medidas que se tomaron, que por supuesto responden a una visión política también, una forma de hacer las cosas, hoy día están dando resultados y por eso recién hoy día decimos, miren, sí, el país estaba en esta situación, pero aquí se empujaron políticas de gobierno, políticas públicas que se construyeron con porfía en muchos casos. O sea, ¿cuántas veces escuchamos, no, si no, esto no se va a poder hacer, pensiones va a ser imposible, esto no se va a aprobar, con porfía, que se llevaron adelante y que hoy día efectivamente tienen al país mejor que como estaba hace 3 años. Con porfía, buscando acuerdos, también cediendo en las posiciones, cosa que al principio del gobierno no parecía, ¿no? Absolutamente, y que es parte Hay un aprendizaje también. Y es parte del proceso de avanzar, ¿verdad? Nosotros llegamos con un parlamento donde no tenemos mayoría y eso es un dato de la causa. El poder hacer un buen gobierno significa también entender cuáles son las herramientas con las que uno cuenta, cuál es el rayado de cancha con el que va a poder trabajar y en ese espacio hacer todo lo posible, incluido ceder, incluido negociar con generosidad para lograr objetivos que van por el bien de la ciudadanía. Pensiones es el mejor ejemplo de aquello. En pensiones, por supuesto que se cedió, se llegó a un acuerdo con una parte de la derecha y lo que se buscaba, que era mejorar las pensiones de las personas, se logró. 2,3 millones de personas se van a ver beneficiadas. Ministra, el aniversario también llega en medio de estas renuncias sorpresivas que se anunciaron ayer en la tarde. ¿Por qué se va Miguel Crispe, el jefe asesor del presidente? A ver, lo primero es que esto responde a una decisión personal de Miguel. Él presentó voluntariamente su renuncia y tiene que ver con un ejercicio que hacemos. El presidente nos pide a todos sus colaboradores de hacer, que es el de la autoevaluación, ¿verdad? El presidente nos evalúa a todos, por supuesto, pero también nos pide a todos estar permanentemente chequeando si es que estamos con toda la energía, con toda la concentración que requiere poder trabajar y estar y apoyar en las iniciativas que el país necesita. Y en esa autoevaluación, Miguel consideró que era el momento de dar un paso al costado. Es una decisión ¿Porque estaba siendo más un problema que un apoyo para el presidente? No, yo creo que, a ver, todos vimos cómo a Miguel Crispe se le asignaron responsabilidades de absolutamente todas las cosas que ocurrían independiente de si estaba involucrado o no estaba involucrado. Y eso evidentemente empieza a generar algún tipo de desgaste, ¿verdad? Y empieza
hacer que él mismo se cuestionara si es que era un aporte o no era un aporte y si podía estar completamente concentrado. Pero quiero enfatizar esto porque esto lo conversamos con el presidente también ayer. Miguel fue un tremendo aporte a este gobierno en su rol de la subsecretaría y también fue una pieza clave en empujar muchas de las reformas que hoy día no solo el gobierno, sino que la ciudadanía celebra. Y esa es la parte que no se ve, ¿verdad? Se ve más el pedazo de la crítica o a veces la polémica, pero eso es también la razón por la que el presidente lo quiso mantener hasta que fue el propio Miguel Crispi que consideró que era el momento de dar un paso al costado. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo ayer, después de conocerse esta renuncia, dice que Crispi prefirió nada menos que dejar su trabajo por proteger al presidente. Él sabe algo que no ha transparentado. Es gravísimo y vamos a seguir insistiendo hasta que se sepa la verdad. Las teorías conspirativas. No, Miguel, igual que todos los colaboradores de cualquier presidente, y el presidente, en un acto responsable como presidente, permanentemente evalúa a los equipos y hace y acepta los cambios que son necesarios para el equipo que funcione bien. Aquí no hay ninguna historia escondida. El gobierno respalda el principio que ha defendido Crispi en la comisión Monsalve respecto de que las conversaciones entre el jefe de asesores y el presidente son confidenciales. Absolutamente. Este es un tema que se ha debatido largamente. De hecho, la Contraloría emitió una circular, creo que es el formato, una resolución, donde se delimita la responsabilidad de los funcionarios públicos de comparecer y de aportar antecedentes en las comisiones, pero también donde señala que la reserva o el secreto tiene una regulación legal. Y cuando se trata de actos deliberativos del presidente de la República, evidentemente que hay una necesidad de reserva por la propia naturaleza del cargo del presidente de la República y del vínculo profesional y contractual que existe entre sus asesores y él. Entonces, o sea, ¿no era pertinente que se le preguntara ayer en la comisión nuevamente? Pertinente preguntar siempre, uno siempre puede preguntar. Es posible, digamos. Por supuesto, lo que es legal y responsable es que aquellos espacios que tienen que mantenerse en reserva, insisto, por la naturaleza del cargo, por la naturaleza de las discusiones, porque se trata de elementos que son parte del proceso deliberativo del presidente de la República, tienen que mantenerse en reserva y eso es la forma como legalmente se ha operado históricamente. Ministra, ayer se nombra como titular de la Secretaría General de la Presidencia Macarena Lobos, que está como ministra interina, que es independiente. Eso deja fuera del comité político al PPD. Se nombra Adriana del Piano, que es de ese partido, como ministra de Defensa. ¿Va a haber algún ajuste en el comité político de modo de darle representación a ese partido? La Maca fue mi jefa. ¿En serio? Sí. Cuando yo entré al gobierno en la División de Coordinación Interministerial. Tremenda profesional. Los ajustes se van haciendo en la medida que se requieran. Hoy día estamos con esta configuración de equipo. El presidente ayer, a propósito de los cambios y los nuevos nombramientos, entró Adriana del Piano, que tiene un tremendo currículum y historia. Se confirmó a Macarena, que yo creo que todos admiramos profundamente el trabajo que hace en el Congreso, y como ha ocurrido durante todo este periodo de gobierno, van a seguir existiendo ajustes que el presidente hace regularmente con todas sus carteras, y en el caso del comité político no lo puedo descartar, en el fondo tampoco lo puedo confirmar, es algo que se va a ir dando naturalmente probablemente dentro de las próximas semanas. Y la ministra de Defensa, la ex ministra de Defensa Maya Fernández, se va en el medio de la batahola por la casa de Salvador Allende. Usted dijo ayer que ella está dedicada, que había hablado algunos minutos con ella y que estaba concentrada en defenderse en las distintas instancias en las que esto se va a investigar o se va a ver. El diseño que se ha conocido, esto es, de que los vendedores reclaman por el precio del Estado, el fisco aumenta el precio en un tiempo bastante acelerado, digamos, y que después la casa queda incomodada por la Fundación Allende. ¿Ese diseño es un diseño que era parte del gobierno y de su plan, o es un diseño que los vendedores le proponen al fisco? Todo eso es parte del proceso de investigación y del sumario administrativo que se está llevando adelante. Todo el proceso que se llevó adelante para efectos de la compra que no ocurrió, ¿verdad?, que transcurrió en un periodo largo de más de un año, en el que intervinieron muchísimos equipos de gobierno de distintos ministerios. Hoy día es parte de una investigación por parte de la Fiscalía, de un sumario interno en bienes nacionales, precisamente porque hay que aclarar muchas de estas dudas. Entonces, hoy día
yo no podría responder esa pregunta porque estamos a la espera de ver qué arrojan estos procesos para entender, bueno, cómo fue todas esas decisiones en esta etapa. Insisto, en un proceso que duró 1 año y medio, donde intervinieron muchos equipos y que por lo tanto es necesario comprenderlo bien a cabalidad para poder hacer un juicio. Ahora, estéticamente al menos no se ve bien, digamos, ¿no? De nuevo, no podría opinar. Cuando se emiten resoluciones de cualquier naturaleza, existe el procedimiento de reposición, donde una persona puede alegar y se reevalúa una decisión. Eso es algo que ocurre naturalmente. En este caso específico, los tiempos, las razones, los fundamentos detrás. Que se venda una casa para luego retomar el control por la vía de un comodato, ¿no? Es que creo que esa parte del proceso estaba completamente abierto. No había una decisión respecto de cómo tomarlo, sino que esto siempre se planteó como un proceso en etapas. Y la decisión, hasta donde entendemos nosotros, al menos en los espacios de decisión más políticos, ¿verdad? La decisión de que esto fuera por una vía u otra de administración era una decisión que estaba completamente abierta. Lo último, ministra, hasta donde se sabe, hasta esta hora, digamos, la acusación constitucional va a continuar contra Maya Fernández. ¿Qué le parece? Uno se pregunta si es el mejor uso del tiempo legislativo, que es muy valioso, entendiendo que la ex ministra Fernández ya no es parte del equipo, pero eso es una decisión de los parlamentarios. Esperaríamos que se reconsidere, evidentemente, porque tenemos mucho trabajo que hacer en reformas que son importantes para la ciudadanía, pero es prerrogativa de ellos. ¿Es una cuestión de administración del tiempo o podría ser ensañamiento, en su opinión? Uno se hace la pregunta, pues, cuando es realmente necesario, si la ministra ya no está en el equipo, si hay tantas otras tareas que hacer, ¿es realmente necesario? Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias. La portavoz del gobierno, Aysén Echeverri, esta mañana aquí en Mesa Central. La pausa y estamos de vuelta. Viene el Rat Pack, la mesa de editoras.